Hola, bienvenido. Te voy a explicar qué es Redux, cuándo usarlo y por qué. Primero que nada, ¿qué es Redux? Redux es una herramienta de uso libre que nos deja almacenar todo nuestro estado de una aplicación en un solo lugar. El creador, Dan Abramov, nos hace muy fácil manejar todos esos estados y tenerlos, como te dije, en un solo lugar. ¿Cuáles son los principios de Redux? Los principios de Redux. El primero, el almacenamiento. Es para utilizarlo en los estados. Que los estados se estén almacenando en un solo lugar. Que estos estados sean inmutables. ¿A qué me refiero con inmutables? Que siempre se estén creando nuevos estados y nunca se estén sobreescribiendo. Solamente se crean nuevos estados. Y el otro que es centralizado. Toda nuestra aplicación se va a almacenar en un solo lugar, en Redux. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos nuestro componente de React. Tenemos cada círculo, que es un componente, y cada componente puede tener o no un estado o un almacenamiento propio. Por ejemplo, en esta imagen, vemos que nuestros círculos, 3 de ellos, tienen estados, están manejándose en el mismo componente. ¿Qué pasa si yo quiero compartir este estado con otros componentes? Tendría que estar mandando la información de padre a hijo, de hijo a padre, y así yo poder saber qué hacer cuando un estado significa algún valor o tiene algún flujo, etc. Esto hace un poco complicado las cosas porque si un padre tiene que pasarle un estado a muchos componentes, ahí entra la complejidad de cómo le hago, a qué componente se lo mando, etc. Y lo que viene a hacer Redux es, en lugar de tener un estado local para ese componente, manejarlo como un estado global. Un estado que cualquiera puede tener acceso a él. En este caso, esos 3 componentes tendrían el estado en Redux y cada vez que los necesite, los mando a llamar. De ellos o de los componentes hijos, de los componentes padres, el que lo necesite lo puede utilizar. ¿Cuándo utilizar Redux? Puede ser que digas todas las aplicaciones deben de tener Redux, pero no es así. Se recomienda usar en aplicaciones grandes, en aplicaciones en donde el flujo de la información sea compartido por muchos componentes. Si son aplicaciones pequeñas, es probable que el utilizar el estado local sea lo que necesitas. En dado caso que no, Redux es una opción. También lo utilizas cuando quieres compartir información. Por ejemplo, en un login. Si la información de ese usuario la vas a compartir en muchos componentes, es ahí en donde puedes utilizar Redux para estar mandándole esta información a todos los componentes que lo vayan a utilizar. Y la otra es para manejar información, no todo lo que tiene que ver con formatos. Por ejemplo, color, tamaño de texto, etc. Todo lo que tiene que ver con información es lo que va para Redux. Si tú necesitas cambiar colores, si necesitas hacer letras grandes, si necesitas que algo brille, eso manéjalo con un estado local, no con Redux. Si te ha gustado la clase, puedes seguir el curso en Platzi, puedes ver videos similares o puedes suscribirte.